Hola, buenos días. Hoy vamos a ver los 5 conjuntos numéricos que se ven en eso y vamos a ver también cómo pasan los 3 tipos de números decimales a fracción. En primero de bachillerato, en Matemáticas 1 de primero de bachillerato, se ve otro sexto conjunto numérico que son los números complejos. Pero bueno, eso ya es tema de primero de bachillerato, de los que quieren hacer un bachillerato de ciencias y no de la ESO. Entonces, empezamos. ¿Quiénes son los números naturales? Los números naturales son todos los números positivos sin decimales, no tienen decimales, y el 0. Es decir, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 billones con B, 327.238.400.723. Sea un número exacto que no tiene decimales, es un número positivo, por tanto, un número natural. Y pongo aquí puntos suspensivos porque hay infinitos números naturales. Entonces, los números naturales son todos los números positivos en decimales y el 0. ¿Quiénes son los números enteros? Son todos los números naturales a los que añadimos también los enteros negativos, es decir, números que no tienen decimales, ya sean positivos o negativos, y el 0. Ese es el conjunto de los números enteros. ¿Visto quiénes son el conjunto de los números naturales? Números positivos sin decimales y el 0. Números enteros, números positivos sin decimales, negativos sin decimales y el 0. ¿Quiénes son los números racionales? Todos aquellos que podemos expresar como fracción. ¿Y qué es una fracción? Un número entero entre un número entero no nulo. ¿Quiénes podemos expresar como fracción? Pues evidentemente podemos expresar como fracción los números enteros. Todos los números enteros van a ser números racionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el menos 7 lo puedo poner como el propio numerador, menos 7 partido por 1, o cualquier otra fracción equivalente. Todo número entero lo puedo expresar como fracción. ¿Veis? Esto es una fracción. Esto es un número entero entre otro número entero distinto de 0. Esto es una fracción. Luego, los números enteros lo puedo expresar como fracción. Basta por componer el numerador y el denominador, el 1, o cualquier otra fracción equivalente a ellos. Menos 14 medios, menos 21 tercios, etc. Por ejemplo, el número entero 2, ¿cómo lo pondría como fracción? Pues 2 partido por 1, o 4 partido por 2, etc. ¿Verdad? Entonces, los números naturales y los números enteros puedo expresarlo como una fracción. Por tanto, van a ser un número racional. Los números decimales exactos, ¿cómo se expresan como fracción? Por ejemplo, el 7,32 es un número decimal exacto. ¿Cómo lo puedo expresar como fracción? Pongo el numerador sin la coma y abajo la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tiene. Tiene 2 cifras decimales, pues 2 ceros. Por ejemplo, el 237,4, ¿cómo lo expreso como fracción? Como 2374, es decir, 2374 entre un 1 y un 0. Un 0, ¿por qué? Porque tiene una cifra decimal. Este es otro ejemplo de un número decimal exacto y cómo lo podemos pasar a fracción. Entonces, los números enteros los puedo expresar como fracción, los decimales exactos también, y algunos números que tienen infinitas cifras pero que tengan periodo. A eso se le llaman números decimales periódicos. Por ejemplo, el 3,1372 y con el gorro este en 372, ese es un número decimal periódico. Va a ser un decimal periódico mixto. Al 372 este, que está infinitamente repetidos en su expresión decimal, se le llama periodo. Y al número que está entre la coma, o los números que están entre la coma y el periodo, se le llaman anteperiodo. Ese 1 es el anteperiodo. Luego, este número decimal periódico, ¿cómo es? 3,1372 y periodo en 372, pues es 3,1, 372, 372, 372, 372. Punto suspensivo porque se siguen escribiendo 372 y se acaba la eternidad y todavía se siguen escribiendo 372. Tiene infinitas cifras decimales. Entonces, ¿cómo puedo pasar estos números periódicos a fracción? Pues hay dos formas. Uno, mediante ecuaciones, y otro, saberse una reglita general que se obtiene a partir de cómo hemos obtenido el resultado al utilizar ecuaciones para pasar un número decimal periódico a fracción. Por ejemplo, con la primera forma, ¿cómo pasamos los decimales periódicos a fracción? Pues le damos nombre, x igual a 3,1372, el periodo en 372 y el anteperiodo es el 1 en este caso. Y ahora hacemos lo siguiente. Multiplicamos los dos miembros
por la unidad seguida de ceros para poner la coma justo después del periodo. ¿Por qué tengo que multiplicar entonces ambos miembros? Pues por 10.000. Primer miembro por 10.000, 10.000 por x, y este número por 10.000 sería el 31372, la coma se habría quedado aquí, pero seguiría teniendo el periodo en 372, 372, 372, 372 y así sucesivamente. Lo siguiente, el paso 3, el paso 1 es darle nombre, x, al número decimal periódico. El paso 2 es multiplicar por la unidad seguida de 0 para poner la coma justo después del periodo. Y el paso 3, multiplicar por la unidad seguida de 0 para poner la coma justo antes del periodo. ¿Por qué debo multiplicar? Por 10. Pues 10 por x me convertiría este número en el 31,372, 372, 372, 372 puntos suspensivos. ¿Qué pasa si yo resto esta ecuación y esta miembro a miembro? Pues 10.000x menos 10x son 9.990x. Y esto me quedaría, los decimales se me simplificarían, porque por ejemplo de 2 a 2, 0, de 7 a 7, 0, de 3 a 3, 0, de 2 a 2, 0, y así sucesivamente. Todo esto quedaría 0 en la expresión decimal y me quedaría el número 31.372 menos 31. 9.990 que está multiplicando, pasaría al otro miembro dividiendo, y ya tengo este número x, que era este número decimal periódico, expresado como fracción. Esto es un número entero, me va a dar un número entero, y esto es un número entero distinto de 0. La diferencia entonces entre el decimal periódico puro es que justo después de la coma va el periodo. Eso es un decimal periódico puro, y un decimal periódico mixto es que después de la coma no va el periodo justo seguido, sino que va unos cuantos números y después va el periodo. Por ejemplo, este número, el 43,1275 y periodo en 1275. ¿Cómo lo expresaría como fracción con esta primera manera? Multiplicaría este número por la unidad seguida de 0 para poner aquí la coma justo después del periodo. Es decir, por 10.000. Pues 10.000 por x, y este número por 10.000 te quedaría este número de aquí. Y ahora, para poner la coma justo antes del periodo, ¿por qué debo multiplicar? Pues ya está, justo antes, ¿verdad? Pues entonces multiplico los dos miembros por 1. 1 por x, y 1 por este, pues sería s. 43,1275, etc. Resto miembro a miembro. Esta ecuación primera menos la ecuación segunda. 10.000x menos 1x son 9.999x. Y esto menos esto quedaría entonces el 431.275 menos 43. Y ahora este 9.999 que está multiplicando pasaría dividiendo. Luego este número ya lo tengo expresado como fracción. Esto es un número entero y el denominador es un número entero distinto de 0. Esa es la primera forma de expresarlo como fracción. Y la segunda forma, pues saberse esta reglilla. Por ejemplo, ¿qué hemos obtenido aquí? ¿Cómo paso yo el número este a fracción? Por la segunda forma. Veo que aquí este de aquí es ese número sin la coma y sin el gorro del periodo, menos ese número sin la coma y sin el periodo. Después tengo abajo 3 nueves, 1, 2, 3 nueves, porque hay aquí 3 cifras en el periodo. Y después hay un 0 porque hay una cifra en el anteperiodo. Este de aquí, ¿cómo lo he obtenido? Pues este de aquí es ese número sin la coma y el gorro del periodo, menos ese número sin el periodo y la coma, partido de 4 nueves. ¿Por qué? Porque hay 4 cifras en el periodo, y después aquí no hay ceros porque no hay cifra en el anteperiodo. Sin embargo, en el anterior vemos que sí, que hay un 0 porque había una cifra en el anteperiodo. Haciendo esto varias veces, pues sacan la siguiente regla general. ¿Cómo paso este número a fracción? Pues esto de aquí es escribir el número sin la coma. Escribo este número sin la coma y sin el gorro del periodo. Menos este de aquí, ¿quién es? Se escribe la parte no periódica del número sin la coma. Es decir, cojo, quito la coma y escribo el número sin el periodo, en 1325. Aquí se escribe tantos 9 como cifras tiene el periodo. Una cifra tiene periodo, pues un 9. Y después se añaden tantos ceros como cifra tiene el anteperiodo.
tiene 2 cifras en el anteperiodo es 25, 2 cifras, pues 2 ceros. ¿Qué es lo que pasa? Que me faltan un conjunto de números que son los que tienen infinitas cifras decimales pero no tienen periodo. A ese conjunto de los números se les llaman números irracionales y se designa así con la letra I como del siglo II, ¿vale? Entonces, ¿quiénes son los números irracionales? Son aquellos que tienen infinitas cifras decimales pero no tienen periodo. Se demuestra que el número pi es un número irracional, tiene infinitas cifras, todos los radicales no exactos tienen infinitas cifras, todos los logaritmos no exactos tienen infinitas cifras. Por ejemplo, ¿quiénes son números irracionales? El 3, un 1, un 2, un 1, 2 doses, un 1, 3 doses, un 1, 4 doses, punto suspensivo. Este tiene infinitas cifras decimales y no tiene ningún periodo. Este también tiene infinitas cifras decimales y no tiene un periodo. Menos 34, 2 ceros, un 1, 3 ceros, un 1, 4 ceros, un 1. Punto suspensivo porque sigue así la reglilla. El número pi se demuestra que es un número irracional, el 3,141592 puntos suspensivos. Y todos los radicales y los logaritmos no exactos. Raíz de 2 no es exacta. Raíz de 3 no es exacta. Raíz cúbica de 5 no es exacta. Raíz cuadrada de 7. El logaritmo de 3 no es exacto. La raíz cúbica de 10 no es exacto. ¿Y quiénes son ya los números reales? Son todos estos racionales. Veíamos que los números naturales estaban contenidos en los enteros y los enteros eran partes también de los racionales. Los números reales se designan así con las letras R mayúscula y son todos los números racionales a los que le añadimos los números irracionales, estos que tienen infinitas cifras decimales y no tienen periodo. Pues esos son los 5 conjuntos numéricos. Números, repaso, números naturales positivos sin decimales, el 0, números enteros positivos sin decimales, negativos sin decimales y el 0. Racionales, todos los que pueda expresar como fracción. Repito que fracción es número entero entre el número entero distinto de 0. ¿Quiénes puede expresar como fracción? Los números enteros, los decimales exactos y los decimales periódicos. Los decimales periódicos hay dos formas para expresarlo como fracción, o bien mediante ecuaciones o bien mediante esa regla general. Los números racionales aquí no tienen cifras decimales, aquí tiene un conjunto finito de cifras decimales, este tiene 2 cifras decimales, este tiene una cifra decimal, los que tienen infinitas cifras decimales pero periodos. ¿Y qué me pasa? Que me faltan los números irracionales, que tienen infinitas cifras decimales pero no tienen ningún periodo. Son números irracionales también el número pi, los radicales no exactos y los logaritmos no exactos. ¿Quiénes son entonces los números reales? Pues todos los números racionales a los que le añadimos los irracionales. Evidentemente, no hay un número que sea racional e irracional a la vez. Si es racional lo puedo expresar como fracción y si es irracional es que no lo puedo expresar como fracción. Y tiene infinitas cifras decimales. No tiene ningún periodo. Aquí os dejo a qué conjunto numérico pertenecen todos estos números. Bien, pues espero que hayáis enterado y un saludo a todos.